No, vimos hasta el rango, ¿no? ¿Sí? Vimos todo lo del rango. A ver, digamos, la pregunta era, si tú quieres hallar el dominio de esta función, vamos a ponerla así, de la función h igual a si quieres hallar el dominio de esa función, ¿qué haces? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué debe ser mayor o igual que 0? Allá, la expresión, o sea, esta expresión y esta expresión. Y luego obviamente vas a intersectar, porque ya sabes lo que significa un conector y. Pero yo no voy a resolverlo, solamente quería ver hasta dónde estás recordando. A ver, si yo veo en forma aislada esta expresión, para mí esto podría ser f de x, ¿cierto? Si me olvido del resto, para mí esta parte podría haber sido una función f y esto una función g. Entonces acá volveríamos un poco a la idea. Se supone que al buscar los valores aquí, los valores de x, estaríamos hablando del dominio de f, y en este caso estaríamos hablando del dominio de g. Y bueno, finalmente, para hallar el dominio de la función h, simplemente tendría que interceptar los dominios de f y g. Por eso decía, o sea, en realidad ya el proceso se ejecutó. O sea, cuando yo te decía, determina el dominio de esto, y tú planteabas que esto es mayor o igual que 0, y aquello también mayor o igual que 0. Pero ahora lo estamos viendo de repente con un poco más de detalle. Esto para mí es una función f y esta es una función g. Prácticamente hemos hallado los dominios de cada función y lo hemos intersectado. Entonces, esto de aquí me va a ayudar en algo. Si hablo de lo siguiente, sea h de x igual a f más g, la regla de composición sería solamente sumar f y g, con la condición de que x, el dominio, tendrá que ser parte del dominio de f intersectado con el dominio de. Ahora, ¿podemos generalizar la idea? Es decir, por eso me dirás, pues, ¿qué? Solamente cuando se suma. ¿Cambiaría en algo si esto fuera una recta? Quizás la operación. La operación suma o resta cambiaría, pero la definición de los dominios no cambiaría. Igual, vas a hallar el dominio de esta parte y de esta parte. Por lo tanto, yo podría decir, dados f y g de x, dos funciones, entonces tú puedes definir, ¿qué tal? F más g, f menos g, ¿qué tal? Se puede definir las cuatro operaciones, de modo que la regla de correspondencia de la que solamente sería sumar sus rangos o restarlos se multiplica o se divide. Y acá tendríamos que decir que en cualquiera de los casos el dominio de la nueva función, adelante,
sería X que pertenece al dominio de F intersectado con el dominio de G. Solamente en el caso de la división tendrías un pequeño detalle por aquí. Ya sabemos que el divisor no puede ser 0. A ver, si F fuera ¿en qué consistiría F más G? Acá lo que me dicen, cuando tú quieres hacer operaciones con funciones, en el caso del rango, simplemente se suman los rangos. Y el dominio tiene que ser común, ¿sí? O sea, tiene que ser la parte de la intersección. En esas dos funciones que están planteadas con pares ordenados, ¿cuál sería el dominio común? Porque tendríamos que intersectar los dominios, ¿sí? ¿Cuál es tu dominio común? 1, 3, 5, 7. Una más. ¿está bien? O sea, hemos intersectado los dominios, pero por ser pares ordenados creo que es algo evidente. Si quieres hallar F más G, pues vas a trabajar sobre esos dominios. Sobre ese dominio común, a ver, y entonces ¿qué me quedaría por acá? Al ser F más G. Igual si fuera F menos G. Pero si fuera a ver F entre G, tú dices, mis dominios supuestamente son 1, 3, 5 y 7, ¿sí o no? A ver, ¿qué sucede con F entre G? ¿Un tercio? Un tercio. Un medio. 0. 0 entre 7 es 0, ¿sí o no? Ah, ya. Se supone que, bueno, era parte de la interacción, pero estaríamos atendiendo esta situación. Tu denominador no puede ser 0. Entonces, esto quedaría ahí. Listo. Ya, pero eso va con numerito. Veamos con alguna función. A ver. Vamos a insistir todavía. F que sea esta función. ¿Ven? Y G que sea ya una variable real. Adelante. Quiero hallar F por G. Aquí tenemos una función que está formada por pares. La otra función ya es una función de variable real, cuyo dominio... Mayor ¿cuál sería el dominio? mayor que 3. Ya. Claro, o sea, se supone que aquí ya tendría casi la evidencia de que el dominio es mayor o igual que 3. No hay que lo coloque o no. Se supone que
ya te puedes dar cuenta de ello. Pero en todo caso, así sea toda una expresión, tú determinas su dominio. ¿Cuál es la idea? Porque tú dirías, estos son pares y esta es una función de variable real. Simple. Esta función de variable real, búscale la equivalencia ahí con pares ordenados. Solo el 7. Para empezar, por ejemplo, tú vas a trabajar con valores que sean mayores o iguales que 3, ¿cierto? O sea, la parte común estaría aquí, para el dominio. Necesito calcular G de 3, ¿cierto? Dominio común, como he dicho, es x3 y 7, no hay más, ¿cierto? ¿Cuál sería nuestra función g expresada en pares ordenados? Cuando x vale 3, eso sería 0. 0. Cuando el x vale 7, 2. 2. esto quedaría como 2, ¿cierto? ¿Está bien? Se supone que estamos reemplazando en la función g. Y entonces ahora sí, f por g que vamos a ejecutar tendría que ser dominio común, ya sabemos 3. Bueno, 5 por 0. ¿Qué tal? Y acá sería 2. Listo. O sea, mira, si son números exclusivamente, bien, ¿no es cierto? Solamente hay que sumar, restar, multiplicar o dividir los rangos. Si tienes una función formada por pares ordenados y una de las funciones ya es variable real, pues hay que hacer las consideraciones en qué valores tendríamos la coincidencia. Pero entonces acá ya viene de fondo. Si f de x fuera, por ejemplo, x cuadrado menos 2 y g de x que sea 3x más 4. Vamos a ponerle aquí con x que pertenece al intervalo de menos 1 a 6 y aquí de 0 a 9. Determine, a ver, f por g y g sobre f. ¿Qué es lo primero que voy a buscar? ¿Qué es lo primero que voy a buscar? La respuesta. Tendríamos que reemplazar ahí. Porque ya tenemos dominio, en cierto modo, real. Hay un intervalo. Cualquier operación, álgebra de funciones, ¿está bien? Si quieres sumar, restar, multiplicar, dividir funciones, lo primero que voy a hacer es buscar el dominio. ¿No ves que cada función puede tener su propio dominio? Entonces lo que necesito es buscar el dominio que satisface ambas funciones. Y eso se obtiene solo con la intersección. Nuestro dominio sería entonces intersección del intervalo de menos 1 hasta 6 con el intervalo que va de tu examen hasta 9. Y eso solo llega hasta 6. Ya tienes el dominio para cualquier operación. A ver, entonces lo primero. Vamos a añadir. F más G, por ejemplo, ¿a qué sería igual? F más G tendría que sumar los rangos, ¿cierto? Sabemos sumar expresiones algebraicas, así que esto quedaría como x cuadrado más 3x más 2 con x que pertenece al intervalo de 0 a 1. Si quiero hallar f por g, vamos multiplicando, ¿cierto?
3x cubo más 4x cuadrado más 4x cuadrado menos 6x menos 6x menos y 8. menos 8. Lo aburrido de esto es que tienes que seguir escribiendo con x que pertenece al intervalo de 0 a 6. Y en el caso de g entre f, lo único que tengo que hacer es dividir las funciones. Bueno, si se puede factorizar, simplificar algo, si no, por ejemplo, g entre f acá sería 3x más 4 dividiendo a. No creo que por ahí algo se vaya a reducir. Listo. Con x que pertenece al intervalo de 0 a 6. ¿Estaríamos conformes? ¿No puede ser? Diferente a 0. Diferente a 0. Ok. Entonces faltaba esta parte, ¿cierto? X cuadrado debe ser diferente de 2, o sea que x sería diferente de menos raíz de 2 raíz de 2. y raíz de 2. Menos raíz de 2 está fuera del intervalo, entonces acá solamente tendría que ir Raíz de 2. menos raíz de 2. Nada más. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor, no entendí esa parte de arriba cuando determinan para lo del dominio de la función. Cualquiera que sea tu operación, o sea, suma, resta, multiplicación o división, debe estar sujeto a un nuevo dominio. Y ese dominio tiene que ser la intersección de los dominios de las funciones que participan en la operación. Por ahora estoy considerando dos. Imagínate que tenga tres funciones, f, g y h. Cada una con un dominio particular. Se me ocurre que entre ellos voy a hacer suma, resta, división, no sé. Cualquier operación que quieras ejecutar con las tres estará sujeto a ¿qué? A intersectar el dominio de f, de g y de h. ¿Está bien? Intersectar los dominios. Ese será el nuevo dominio para la operación que tú desees plantear. Y ahí el resto de la operación pues consiste en sumar, restar, multiplicar los ramos. Lo primero que va a hacer es algo del dominio. De hecho. Aquí lo hicimos, por ejemplo, ¿no? A pesar de que eran pares ordenados, pensamos, por ejemplo, aquí, ¿dónde va a haber operación? Donde tengamos coincidencia de dominio, ¿qué tal? Cuando quieres sumar 2x más raíz cúbica de x, ¿puedes sumar? No, no se No, o puede. sea, solamente quedará indicado. O sea, a eso me refería con que casi no voy a hacer gran cosa ahí, excepto lo del dominio, ¿sí o no? Si voy a ejecutar cualquiera de estas operaciones, necesito intersectar el dominio de f y el dominio de g. Dominio de f, ¿los reales? En 5. El dominio de f es un intervalo que va de 1 a 5 y el dominio de g estará sujeto, ¿serán los reales? Mayor que 0. Mayor que 0. Mayor o igual que 0, ¿sí? Agua. A ver, cambiamos de signo, ¿sí o no? Luego, ¿qué seguiría? Ah. Puntos críticos, entonces tendríamos en menos 2, 3. Nos quedaríamos entonces con este intervalo, ¿no? ¿Cuál sería el nuevo dominio entonces? De 1 a 5, significa que más o menos uno está por aquí.
Interpretando un nuevo dominio tendría que ser de Cerrado. 1. 3. Y este va a ser el dominio para cualquier operación que vayas a plantear. Por ejemplo, el caso de f más g, ¿a qué sería igual? Nada extraordinario, solamente voy a indicar que f más g sería 3x más 2 más toda la raíz. Con x que pertenece al intervalo de 1, 3. 1 a 3. F menos g es casi la misma historia, ¿no? F por G ya tú completas el resto. La división de F y G será 3x más 2 sobre la raíz. Diferente ser. Acá tú tienes que x pertenece al intervalo de 1 a 3, ¿sí o no? Pero un detalle, ¿qué sucede cuando vale 3, ¿sí o no? Debe ser diferente de 3 y de menos 2. Bueno, menos 2 ya está fuera de ahí. Acá podríamos dejarlo así. Está bien. Porque recuerden que aquí x es diferente de 3 y diferente de menos 2. Ahora tú dirás, ¿y por qué no lo considero acá? Aquí solamente estoy interpretando el dominio de una función raíz cuadrada, sino acá por motivos de la operación es que se va al denominador y entonces tengo que quitarle esos valores que lo hacen 0. Y ahora sí. Adelante. Maestro. Maestro guía, maestro guía. Allá, el dominio de esta parte. En el caso de f, el dominio es puntual, ¿sí o no? Y ahí parece dominio. ¿Cuál sería el dominio? ¿Qué hacemos? Esto me llevaría a que x sea mayor o igual que 3/4, ¿sí o no? Lo que necesito es darle otra forma a la función g. Como f está en formato de pares ordenados, g también tendría que estar, ¿no? A ver, veamos dónde hay dominio compartido. Menos 6 sería dominio aquí. No, no. Se supone que tus valores son mayor o igual a 3/4, 0,75, 1. Tampoco. Tampoco. Sí, Sí. sí. O sea, con el valor 1 se puede trabajar la función g. Con el valor 3 También. y 7. Se supone que si este dominio admite x mayor o igual a 3/4, solo con esos 3 pares tendría intersecto de dominio. Ya, en el caso de g, acá sería, reemplazándolo, 1, ¿cierto? 12 menos 3, 3. Y acá sería 7, ¿no? Luego f más g sería solamente 1,9, ¿cierto? 1,9, 3 menos 2 y el producto 1, 3 menos 15 y 7,45. ¿Sencillo o no? ¿Qué dice Valdivia? ¿Dónde está Valdivia? ¿Qué dice Valdivia?
Más o menos, ¿por qué? Si tienes una función de pares ordenado, esa es la función que de alguna manera, valga la redundancia, esta función de pares es la que va a dominar toda esta parte. Porque por más de que tú digas, mira, toda esta expresión tiene que ser mayor o igual que 0. Imagínate que sea todo una inecuación. Ni siquiera tienes necesidad de resolverlo. ¿Por qué? Porque solamente le voy validando, ¿sí o no? A ver, si yo le reemplazo 0, no pasa nada. Si le reemplazo menos 6, no pasa nada. No puedo calcularlo, ¿sí? Si reemplazo 1, 3 o 7, es suficiente. ¿Listo? A ver, la 1 que está por allá. F de X aquí tienen por ahí algunos una confusión. Debo hallar los dominios de F y G, en este caso sí son variables real ambos, ¿sí? Ya. ¿Cuál sería nuestra idea? Que 4 menos x cuadrado sea mayor o igual que 0. Ajá. Y dime, ¿esto de aquí también tiene que ser mayor o igual que 0? No. No. ¿Cuál será el dominio? Todos los reales. Se dijo el profe. Si una función no está sujeta a una raíz de orden par, no está sujeto a un logaritmo, no es parte de una división, tu dominio es real, ¿sí? Nada lo afecta, como yo, nada me afecta. A ustedes sí, los resultados del examen lo van a afectar. Ah, Bueno, pero así como vamos y con la duda. Ya. Ahora sí, ¿qué hacemos acá? Cambia de signo. Luego, el hecho de que esto no lo pases al otro lado y que luego claro, claro. más de uno se confunde. A menos que tenga muy clara la idea de que estás usando tus puntos críticos. A ver, X más 2. Dos semanas. Nos vamos a quedar con este intervalo, ¿no? Y una ecuación del tipo menor. Ahora dime, si intersectas este conjunto con este conjunto, No pasa nada. vamos, esto es insignificante, como tú comprenderás, con respecto a los reales, ¿sí? Ah, ya. Si este es el conjunto M y este es el conjunto solamente que va de menos 2 a 2, lo intersecto sería, es como comparar, mira, este es lo que significa Deportivo Municipal y esto es lo que significa la U Alemana. Más o menos así, ¿está bien? ¿Entiendes, no? Clarito. Tenemos dominio entonces de menos 2 a 2. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Mira, la suma de esto creo que solamente es una indicación, ¿sí? Desde el momento que estás pensando qué va a hacer, creo que ahí queda. Otra cosa no se va a poder plantear. F más G tendría que ser... Sí, pero en el dominio me confundí. Quizás en la división haya que hacer algo, ¿no? Más 2x cuadrado menos 5, con x que queda en el intervalo de menos 2 a... Ah, sí. F menos G, F por G, todo quedaría... El que nos interesa de repente para discutir es F sobre G. F sobre G tendría que ser esta raíz sobre... Y acá nosotros decimos de que X debe quedar entre menos 2 y 2. Pero acá tú sabes que esto debe ser diferente de 0.
Esos son los valores que sí tendrías que abordar, pero ahí. Como 2x cuadrado menos 5 es diferente de 0, 5 medios, x cuadrado diferente de 5 medios. Vamos, sale raíz. Raíz. ¿Cuál es el valor? 2.5. 1.58. 1.58 58. o menos 1. Ajá. Entonces aquí habría que decirle excepto, bueno, si gusta, menos raíz de 5 medios y raíz de 5 medios. Ya, eso sería todo. Así me salió. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Espinosa Joel, ¿dónde estás? Ay, solo uno. ¿Tú eres Espinosa? Sarabia. Espinosa Sarabia. ¿Preguntas? ¿Ah? ¿Está claro? Por favor, ya estamos sobre la semana 2. La próxima es la 3 y regresando ya en tu primera práctica. La fija. La fija. La fija, profe. No, son otras preguntas, he dicho. Estas preguntas son muy sencillas. Y ¿Qué así va a ser? no, es que no me gustaría ofenderlo, ya le he dicho. Ya. No importa. ¿Cómo voy a ofenderlo con esta clase de preguntas? No importa, profe. No Me somos sentiría mal resentidos, hacer eso. profe. La pasamos, profe. A ver. Si resolvemos la 2, yo creo que la 4. ¿O quieres que resuelva la 4? La 4, mejor la 4. La 4. Ajá. Ya, vamos con la 4. Mira. F y G son funciones que podrían tener 1, 2, 3, n reglas de correspondencia. ¿Qué tienes que hacer? No vas a intersectar el dominio de este F con el otro dominio de F. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar intersección de seguro. Es imposible que tengan intersección. Lo que tienes que intersectar siempre es F con G. Ya, pero como hay F definido con dos intervalos, pues vamos a llamarlo de esta manera. ¿Verdad? Si F es la función menos 2x más 5 con, vamos a poner así, x que va de menos 3 hasta 1, y el otro f es una expresión cuadrática con x que va desde 1 abierto hasta 3 abierto, mientras que g es la función con x que va desde menos 4 menos 1 abierto y menos 2, una función constante, 5, ¿eh? Chale. Todo depende también de que tú seas observador. La idea es que cada dominio de f tendría que intersectarlo con cada dominio de g. ¿Está bien? No voy a asumir la idea de que el primero con el primero, el segundo con el segundo y correlativamente. Podría ser que este dominio se intersecte con estos dos. O puede que con uno de ellos, o puede que con ninguno. Vamos a ver así. 1, 2. A ver. Dime, de 1 y alfa, ¿observarías alguna intersección? Menos 3 y 1. No, menos 3. Podríamos Menos plantearlo 3 así. al menos 1. Si este intervalo va de menos 3 a 1 y alfa va desde menos 4 hasta Menos 1. abierto. Ya, entonces, va a existir operación entre 1 y alfa. Este dominio tendría que ser desde menos 3 hasta menos 1. A ver, 1 y teta.
este conjunto va desde menos 3 hasta 1 y el otro va desde menos 1 hasta curiosamente hemos encontrado que también hay intersección, ¿cierto? Entonces aquí el x tendría que quedar en el intervalo de menos 1 hasta, también hay operación. Dos y alfa. Este conjunto va de 1 a 3 abierto y el otro conjunto va desde menos 4 hasta menos 1 abierto. Vacío, ¿cierto? No hay intersección. No existirá operaciones ahí. Y el último sería nuevamente de 1 hasta 3 abierto y el otro va desde menos 1 hasta 5, ¿no? Y creo que sí tenemos intersección. X quedaría en el intervalo de 1 abierto hasta 3 abierto. Listo. ¿Qué nos solicitan? Allá dominio, rango. Bueno, lo primero que veo es la operación F más G. ¿Puedo plantear F más G? F más G sería solamente la suma de sus rangos, o sea, F más G de 1 y alfa, que tendría que quedar, a ver, al sumar. Menos x al cuadrado. Menos x cuadrado. Menos 2x más Menos 2x más 3. Hay que sumar. La operación es 1 y alfa, ¿sí o no? F y G. Y esto quedaría con el dominio de menos 3 a menos 1, abierto. De 1 y teta también tenemos operación. ¿Podemos sumar? Acá sería menos 2x más 3. Y x quedaría en el intervalo de menos 1 a 1. Cerrado. Y la última operación sería acá, ¿no? 2 y teta. Y eso sería, al sumarse, x cuadrado más 2. Y x queda en el intervalo de 1 y 3. Listo. Nada más. Solamente tienes que tener un poco de orden para ejecutarlo. ¿Está bien? Ya, lo primero que vas a hacer es intersectar sus dominios. ¿Está bien? Intersecta los dominios. Hemos visto que tenemos intersecciones en 3 de ellos. Y entonces, donde encuentres una intersección, tú vas a generar la operación del caso. Te solicitan F más G. Ahora, lo complementario de esto es determinar el dominio, el rango y la gráfica de la función. Como tenemos valores, este es un segmento de recta, ¿cierto? Esto sería una porción de cuadrado. Si lo vamos tabulando, es seguro que vamos a tener la posibilidad de ver la gráfica y de seguro el rango.